Traigo un mensaje que he titulado Vivamos bajo su luz. Déjenme rápidamente leerles algunos pasajes, porque si algo yo quisiera sembrarle al corazón, no solamente a estos 27 graduandos de hoy, sino a cada uno de los que estamos presentes aquí, porque si estamos aquí es porque queremos más de Dios, ¿sí o no? Si estamos aquí es porque queremos agradar a Dios, ¿sí o no? Entonces, si ese es el caso, quiero decirte que necesitamos vivir bajo la luz de Dios. ¿Y qué significa vivir bajo la luz de Dios? Rápidamente, déjenme leerles estos pasajes. No lo tienen que buscar, se lo voy a poner en pantalla. Isaías 9:2. El profeta Isaías, años antes de nacer Jesús, dijo lo siguiente. Dijo, el pueblo que camina, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Le anticipa el profeta Isaías que sobre el pueblo que andaba en tinieblas, no solamente un pueblo geográfico, no palestino, hebreo, la tierra, hermanos, porque algo decimos siempre es que la realidad del mensaje del evangelio es que hay una tensión entre el reino de las tinieblas y el reino de luz, y que el reino de las tinieblas por mucho tiempo ha predominado sobre la faz de la tierra, y era el caso en los días del profeta Isaías, donde las tinieblas prevalecían sobre la tierra, pero había la gran expectativa, como cuando hay una densa oscuridad en la madrugada, de que before you know it, antes de que te des cuenta, la luz de la aurora va a irrumpir. La luz del amanecer va a decir presente. Lo que ahora está cubierto por una densa oscuridad, pronto va a ser arropado por una luz que nunca podrá la oscuridad opacar la luz. ¿Cuántos dicen amén? Lucas luego en el capítulo 1, versículos 78 y 79, el profeta Zacarías, hablando de manera profética, dice lo siguiente. Lucas 1:78 dice, gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Definitivamente aquí el profeta Zacarías anunciando, y ya on the doorsteps, no, ya estaba en la antesala de que Jesús estaba en medio de él ya, y no lo sabía. Ya la luz había dicho presente, y esa luz, como dice aquí, iba a irrumpir y nos iba a guiar por camino de paz. Mateo 4, del 14 al 16 dice, así se cumplió lo que Dios dijo por medio del profeta Isaías. En la tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar, más allá del río Jordán, en Galilea, donde viven los gentiles, la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. A veces, hermanos, sentimos que lo único que tenemos por delante es oscuridad, es tiniebla, es incertidumbre. Pero cuando llega la luz de Dios, mis amados, ciertamente el panorama comienza a cambiar. Por eso dice Juan 1, versículos 4 y 5. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Famoso pasaje de Juan 1 hablando del verbo, no aquí traducido a la palabra. Jesús, siendo ese verbo, era la luz y estaba alumbrando, y la oscuridad no lo iba a poder sofocar, apagar ni hacer sombra.
Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí comienza el apóstol Pablo, ¿no?, a darnos insight, no, revelación, un conocimiento exquisito de cómo la luz de Dios se encarna en la persona de Jesús, como dice aquí, en el rostro del Señor. Hay una revelación en el corazón de que Jesús es la luz de Dios. Primero de Pedro 2:9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir. ¿De dónde? De la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Hermanos, de eso se trata. Esa es parte de la columna vertebral del Evangelio, que el mundo anda de espaldas a Dios. Por ende, anda en tinieblas, anda en oscuridad. La luz de Dios no ha alumbrado sus rostros, no ha alumbrado sus corazones. Andan en oscuridad. Nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos, no, la FPL que nos da luz bastante consistentemente. Los que son de nuestros países tercermundistas saben lo que es un apagón, ¿no, verdad? No, los hijos nuestros les decimos apagón. ¿Y qué será eso? No saben lo que es un apagón. Cuando se va la luz en altas horas de la noche, ¡fua! O sea, y tus ojos no se logran aclimatizar, porque a veces uno espera, va a esperar 10 minutos, ¿no? Y los ojos hacen los ajustes para aprovechar cualquier reseñita de luz que haya por ahí. Comienza por lo menos a hacer sombras, ¿no? Y mal que mal uno como que logra distinguir, ¿no?, cosas. Pero qué malo es andar en oscuridad. ¿Cuántos están conmigo? Qué malo es no poder ver. Pero hermanos, nosotros hemos sido llamados de andar en oscuridad, de andar a tientas, no, sin saber bien lo que tenemos por delante, andar en la luz admirable del Señor. Por eso dice Juan 8:12, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida, hermanos. Jesús es la luz del mundo. El mundo donde predomina la oscuridad, donde predomina las tinieblas, donde predomina la falta de claridad, de visión, de objetividad, de propósito. Cuando Jesús pisa y hace entrada a tu vida, hermanos, cobramos luz, cobramos discernimiento, comenzamos a ser guiados, no, por esos caminos de vida y de vida eterna. Por eso dice Hechos 26:18, Hechos 26:18 dice, para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. De eso se trata, hermano. Ese es el evangelio resumido para los niños que están en el lobby, ¿no? Tinieblas, luz. Satanás, Dios. O sea, ese es el contraste, ¿no? Esas son las dos fuerzas que chocan, que se encuentran. Dice entonces ahí mismo, entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Hermanos, para que pasemos de oscuridad a la luz. Y llego donde quería llegar, Efesios 5, 8 y 9. Efesios 5, 8 y 9, que dice lo siguiente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora, digan conmigo, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto,
vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, estamos llamados a ser la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero ¿saben qué? Después Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Tú y yo, tú que te has acercado al Señor, tú que has asomado y metido la cabeza entre las ventanas de la casa de Dios, tú que has probado y has visto que Dios es bueno, tú que real y efectivamente estás ya caminando de manera cotidiana con el Señor, tú tienes un alto compromiso de vivir como un hijo de luz, de representar a aquel que es la luz. Y ahora tú eres una sombra, si se quiere, no un reflejo, mejor dicho, un reflejo de la luz que es Él. Estamos llamados a ser la luz del mundo. Tenemos que reflejar a Jesús, proyectar a Jesús, modelar a Jesús en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Tiene que ver esto, hermanos, de ser luz desde una posición de ser. Digan conmigo, ser. Hay que ser. Yo soy la luz del mundo. Lo que soy en Jesús, lo que domina mi mente, lo que domina y renueva mis pensamientos, lo que transforma mi modo de pensar, de ver las cosas. Esa luz que irrumpió mi mente, mi alma, mi espíritu, que desalojó toda oscuridad que ya no podía permanecer, que canceló todas mis deudas con el mundo de las tinieblas y las desalojó y las echó a la calle. Entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo no es que es un mero inquilino de tu corazón, sino que Él es el dueño de ese hábitat tuyo. O sea que tú no te perteneces. No es que ven que yo te lo voy a alquilar un contrato de 1 año y vamos a ver, voy a revisar cómo me está tratando. No, 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 hermanos. O Él es no dueño de tu vida o no lo es, hermanos. El Señor, el Espíritu Santo, no acepta condiciones de mero inquilino, sino que Él quiere ser Rey, Señor, Salvador de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice ese capítulo 5 de Efesios, el versículo 1, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Imiten a Dios en todo lo que hagan. Yo sé que nosotros hemos dicho mucho, que nosotros somos a quienes la gente ve, ¿sí o no? O sea, mi esposo y mi esposa, quien me ve es a mí, ¿no? Sobre todo si mi esposo y mi esposa no es creyente. Mis hijos, a quienes me ven es a mí. Mis compañeros de trabajo a quienes me ven es a mí. Yo soy una representación de mi fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy una representación de aquel que yo digo es Señor, Rey, Salvador de mi vida. Al Señor no lo pueden ver ahora. Hubo un momento en la historia donde Él caminó entre nosotros y por 33 años pudieron fijar sus ojos. Por eso Juan dice en primera de Juan, aquel quien nuestros ojos contempló y nuestras manos palparon, etcétera. O sea, tuvieron a Jesús en carne y hueso ahí con ellos y le escucharon, le vieron, ¿no? Y presenciaron a Jesús en todo su esplendor. Pero nosotros somos otra generación. Ya Jesús no está físicamente entre nosotros, pero Cristo sigue estando entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres la luz del mundo. Tú eres la representación de Jesús en la tierra. Cuando te vean a ti, tienen que poder ver a Jesús. Cuando los demás te escuchen a ti, tienen que poder escuchar al Señor. Tenemos que fielmente poderlo representar en nuestro diario vivir. Y siempre decimos, ¿no? Como decía el apóstol Pablo, que le decía a los corintios, sean imitadores de mí como yo de Cristo.
Y eso es verdad, hermanos. Nosotros somos a quienes la gente ve, y Pablo no estaba haciendo una farsa al decir esa declaración. Nosotros modelamos, nosotros inspiramos a los demás, nosotros we set the example, nosotros ponemos el ejemplo a seguir. Pero déjenme decirles, nuestra vara por excelencia es el Padre. Nuestro modelo por excelencia a seguir, a imitar, es el Señor. Por eso dice aquí, por lo tanto, imiten a Dios. Me gusta como dice en primera de Pedro 1, no lo tienen que buscar, 15 al 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Wow, qué compromiso. O sea, sed santos porque Él es santo. O sea, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Sí, hermanos, Dios, el Padre, es nuestro estándar a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso no quiero que te exonere, que tú digas, es verdad, o sea, no, qué presión me quité encima, porque, wow, con la esposa y con los hijos, o sea, ya, o sea, sí, sigan, miren al Señor, no me miren a mí. No, o sea, tu ejemplo es de sumo valor, es importante, o sea, y hay una enseñanza bíblica en ello. Solamente quiero que subamos un chin más la mirada y recordemos que Dios es el ejemplo por excelencia. Jesús es el ejemplo por excelencia. Por eso dice el apóstol Pedro en una de sus cartas que Jesús nos dejó ejemplo para que siguiésemos sus pisadas. ¿Cuántos dicen amén? No, nos dejó ejemplo en todo, en modo de pensar, en modo de hablar, en modo de proceder, o en modo de tratar. Nos dejó ejemplo. Definitivamente el consejo de Dios, el consejo de la palabra de Dios, el ejemplo, los valores, las virtudes, las características, las cualidades que dice la Biblia deben de adornarnos, debemos de procurarlo, insertar, aplicar en nuestras vidas. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan, dice el versículo 2, una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y me llama la atención que enfatiza aquí el amor, que fue un ejemplo que Jesús modeló. ¿Cuántos dicen amén? Donde Jesús nos dio ejemplos de sobra, de su amor. Por amor murió, por amor fue a la cruz, por amor pasó todo lo que pasó en su trato diario. Por amor se detuvo, por amor tuvo esta conversación, por amor sanó, por amor ministró, por amor dio esperanza. Por amor, hermanos. Dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y me fascina esta expresión, como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Está haciendo una alusión a los sacrificios que se hacían en esos entonces en el templo, donde traían los devotos al altar animales, ¿no? Para ser sacrificados, degollados, ¿no? Y quemados en un altar. No sé ustedes, pero, pero dicen, yo no he tenido la experiencia, pero dicen que un cuerpo humano quemándose es un olor bastante desagradable. No tengo la experiencia, no sé si alguien ha tenido la horrenda experiencia de estar cerca de alguien que se esté quemando, no, pero dicen que el olor de un cuerpo humano quemándose es bastante desagradable. Contrario, no, un asado que haga mi amado Darío, no, que esa carnita sube un olor interesante, sobre todo si me lo sazonan bien. Pero un cuerpo humano, hermanos, no tiene necesariamente un aroma
agradable. Sin embargo, fíjense cómo Jesús, hablando de un sacrificio que no era de un animal, ¿cuántos dicen amén? Sino que él está haciendo alusión a su sacrificio personal, donde no fue quemado, no como eran quemados los animales en aquel entonces, sino que fue crucificado, no, y le fue dada muerte a Jesús en sacrificio por la humanidad. Pero me llama la atención que él diga que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Y déjeme hacer el paréntesis para decirles, la alabanza y la adoración es mucho más que cantar 3 o 4 canciones. ¿Cuántos están conmigo? Nuestra adoración a Dios es mucho más que armonizar voces, que pegar acordes como van, que dar un ritmo. O sea, es mucho más que una melodía, es mucho más que una entonación. Sacrificio de alabanza en un contexto bíblico tenía que ver con sacrificios de muerte, hermanos, donde se le daba muerte a animales como una expresión de adoración. Y a eso yo voy y les digo, ¿cuántos de nosotros venimos aquí a la casa de Dios dispuestos a ser quemados ante el Señor? ¿Cuántos venimos a la casa de Dios dispuestos a morir? A darnos como un sacrificio vivo ante el Señor. Porque de eso se trata, hermano. No es solamente venir aquí, cantar muy bonito y que letras y que wow, que me llegó. Sí, nos llega y muy bonito y la armonización y la musicalización, tremendo. Pero no solamente de eso se trata. ¿Qué está pasando en el interior de tu corazón? Porque cuando tú eres un hijo de luz, cuando tú tienes a Jesús como tu estandarte, cuando tú tienes al Padre como el modelo a seguir, cuando tú procuras vivir una vida de agrado a Él y como Jesús, estás dispuesto a sacrificarte para que tu vida sea un aroma agradable al Padre. Cuando salgamos de aquí, en lo que participemos hoy, mañana, feriado, pasado mañana y en el resto de la semana, lo que pensamos, decimos y hacemos, ¿agrada al Señor? Es la pregunta que constantemente tenemos que pasar por el colador, hermanos. Es lo que tenemos que ponerle el termómetro, no como los tiempos de COVID, no la pistolita en la frente, no tomarnos la temperatura, a ver cómo andamos. Si realmente con mis pensamientos, palabras y acciones estoy siendo un sacrificio vivo, agradable al Señor, que esté desprendiendo yo un aroma agradable, whatever that smells like. O sea, porque un cuerpo humano, vuelvo y digo, quemándose no puede ser algo muy grato, al menos que esté uno quemándose espiritualmente en el altar del Señor. Al menos que uno se esté rindiendo a la voluntad del Señor diariamente. Me fascina que ese capítulo 5, y ya voy cerrando, quien me esté tocando el piano puede ir subiendo. El capítulo 5 comienza diciendo, por lo tanto, es amarrando una idea de lo que él venía diciendo en el capítulo 4 de Efesios. En el capítulo 4 de Efesios, si me permiten, voy a leer unos pedacitos, digamos, del verso 1 al 2, que no está en pantalla, pero se lo leo. Dice, por lo tanto, yo prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. En el versículo 17, más adelante en el capítulo 4, dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Fíjense cómo le dice Pablo a los de Éfeso. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. ¿Quiénes son los que no conocen a Dios? Los que andan en tinieblas, los que andan en oscuridad, los que persisten. Como dice Juan 1, a los suyos vino, mas los suyos
no le recibieron. No, o sea, vino con un mensaje, vino con una revelación y le entró por un oído y le salió por otro. No respondieron al mensaje al momento. No supieron discernir, como el mismo Jesús decía. Ustedes son capaces de venir y mirar el cielo y percatarse si viene lluvia, una brisita, una nube. Son expertos detectando los factores del tiempo y son incapaces de percibir y de darse cuenta lo que espiritualmente les está sobreviniendo. Hermanos, no podemos vivir como los que andan en oscuridad, de espaldas a Dios, no tomando a Dios en cuenta, no sintonizados a las frecuencias del Padre. Les digo, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Y a mí me da pavor esa expresión, porque yo la leía y comencé a indagar, porque él dice irremediablemente confundibles. No le está dando esperanza, o lo estoy entendiendo mal. O sea, irremediablemente confundidos. O sea, que no hay manera de ellos salir de su confusión. Si tú estás aquí, amado, dale gracias a Dios que hay un despertar espiritual en tu corazón, de que hay un pulso espiritual en la pantalla de tu corazón, y que si tú estás aquí es porque de alguna manera tú entiendes, Dios es importante. Dios en mi vida es importante. Yo en Dios es importante. Yo vivir para Dios es de suma importancia. Porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de ¿qué? De oscuridad, dice. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Esa es la realidad, hermanos, de los que andan en tinieblas, de los que andan en oscuridad, de los que andan de espaldas a Dios. Cerraron sus mentes, endurecieron sus corazones. Dice el versículo 19, han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tú has aprendido de Cristo? Porque no puedo pensar que tú vienes aquí solamente a disfrutar el airecito. Usted sabe que andaba con un grupito en Nueva York y yo le decía, en el verano aquí hace tanto calor, que hay gente que vienen a montarse en el sistema de trenes solamente para coger fresco, solamente para refrescarse. No van para ningún lado. Van de un extremo de la isla a otra y no se desmontan, cogiendo fresco, leyendo un libro, oyendo música, viendo a la gente, topándose con un par de locos siempre, ¿no? O sea, y ahí están en su vagón, para arriba y para abajo, cogiendo fresco, hermanos. Han perdido, hermanos, la vergüenza. ¿Qué hemos aprendido de Cristo? Porque lo que hemos aprendido de Cristo tenemos que aplicarlo. Lo que hemos aprendido de Jesús tenemos que aplicarlo, practicarlo, reflejarlo en nuestro diario vivir. ¿Cuáles son los actos, las disciplinas a las que nos llama el Señor? Porque eso es lo único que va a hacer, al reflejarlo a Él, al ser un reflejo, un rayo de luz de parte del Señor, eso es lo que va a hacer, es aumentar nuestra fe y a cimentar nuestro caminar con el Señor. Dice, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de la vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse, digan conmigo, pónganse
la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Vístanse, dice otra versión, vístanse. Es como yo dije una vez en un mensaje, no, en la alfombra roja, los presentadores detienen a los artistas y le preguntan, ¿quién te viste hoy? Oscar de la Renta o quien sea, ¿no? O sea, ¿quién te viste a ti? ¿Qué? La ropa de quién tú te estás poniendo. Revístete de la ropa del Señor. Revístete de la naturaleza espiritual. Revístete como un hijo de Dios. Revístete, hermano, como un hijo de luz. Vivamos, hermanos, bajo la luz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tú que te estás graduando, que esta sea tu tarea en este año. Tú que tienes 1 año, 3 años, 5 años, 10 años en el Señor, no importa cuántos años. Ya hemos escuchado aquí, podemos tener 35. And there's always something to learn. Algo que aprendimos en esta academia es que un discípulo es enseñable. ¿Cuántos dicen amén? Es enseñable. Siempre tiene la capacidad de aprender algo. No importa cuántos años tú tengas, no debes jamás decir, yo tengo mucho tiempo, a ese le puedo enseñar yo. O sea, that's not sexy. O sea, eso es terrible, hermano. O sea, una persona que se expresa así, que piensa así, está en la carne, como dice un amigo mío, está en la chuleta. O sea, no está reflejando a Cristo. Un hijo de Dios, tenga 3 meses, o 13 años, o 33 años, está bien. ¿Qué el Señor me quiere enseñar hoy? ¿Qué el Espíritu Santo quiere depositar en mi corazón hoy? ¿Qué yo puedo aprender del Señor hoy? Que este sea, hermanos, el llamado nuestro, no solamente de los graduandos, sino de cada uno de los que formamos parte de esta casa de adoración. Señor, llénanos de tu luz. Permítenos revestirnos de tu luz, de tu conocimiento, de tu revelación, y vivir nuestro diario vivir como ejemplos, no como muestras del reino de luz. Señor, ilumina mi mente, ilumina mi corazón. Señor, que como decía el apóstol Pablo, que mi mente no esté cerrada a ti. Que mi corazón no esté endurecido a ti. Manténme, Señor, abierto como una esponja, queriendo asumir, absorber, aplicar todo lo que tú tengas para mí en este presente, en el aquí y en el ahora, y por los días que el Señor le plazca darte sobre la faz de esta tierra, vivir para Él. ¿Cuántos dicen amén? Estemos de pie, hermanos.